Bien amigos, amigas de Expectativa, periódico digital de Imbabura, estamos desde la Casa de la Ibarreñidad en la cafetería con olor a café para conversar con nuestros siguientes invitados en este día frío, de lluvia. Es realmente un día gris, pero claro, hay que ponerle el ánimo respectivo para que nos vaya bien en esta jornada de entrevistas. Ahora mismo vamos a conversar con el colega periodista Wellington Toapanta, es un periodista de amplia experiencia en el mundo de la comunicación, ha sido, entre otras actividades, periodista del diario El Universo, como cronista parlamentario, pero nos contará también su experiencia en el ámbito periodístico. Y luego tendremos una entrevista con Edgar Quiancha, excombatiente del CENEPA, en este diálogo que vamos a hablar acerca del libro El Alto CENEPA, Victoria Militar Traicionada. Vamos a ver de qué se trata esto. Wellington, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por la invitación. Encantado. Wellington, cuéntanos un poco, y disculpa que te tutee, somos casi de la misma época, ¿cuál es la experiencia periodística que tiene Wellington Toapanta? Wellington Toapanta tiene una experiencia periodística que comienza hacia los años 1976 en Reportarqui como subdirector. En el 1978 fui invitado a trabajar en El Universo, en donde estuve casi 20 años. También representé en Quito a Diario El Mercurio de Cuenca, trabajado en varias revistas, otros medios, fui parte de Agencia Ecuatoriana de Prensa, creamos Noti Hoy, el formato que hoy utilizan las estaciones nacionales de televisión, invitando a los protagonistas de la opinión a sus sets, lo comenzamos nosotros en Radio Centro, luego nos fuimos contratados por Gama Visión, pero esto ya se generalizó y es también uno de los aportes que hemos hecho a lo largo de nuestra actividad periodística. ¿Dónde nació Wellington? En Quito. En Quito, muy bien. En 1952. 52. Sí, sí. Sacando las cuentas, estamos ya en los 68 años. Muy bien, Wellington, bienvenido a Ibarra, bienvenido a Imbabura. ¿Y qué le trae a Wellington esta visita por la provincia de Los Lagos? Permíteme, Jaime, por favor, encantado. Nos trae presentar nuestro trabajo. El libro Alto CENEPA, Victoria Militar Traicionada, Historia, Reflexiones y Testimonios. Este es el tomo número 1, ya estamos trabajando en la realización del tomo 2, que igualmente como este va a traer muchas novedades como contribución a la historia del Ecuador. Este documento tiene dos partes. Alrededor de las 100 primeras páginas están dedicadas a los antecedentes, que incluye la identidad de los ecuatorianos, la identidad de lo que hoy es la República del Ecuador desde las épocas prehistóricas. De allí nosotros atravesamos un tanto indicando qué son las Fuerzas Armadas, cuándo surgió nuestras Fuerzas Armadas ecuatorianas, y nosotros hacemos notar a los ecuatorianos, a nuestros lectores, quienes accedan a este documento, de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas y particularmente el Ejército ecuatoriano tiene su raíz en la misma acta de independencia del 10 de agosto de 1809. Pero no solamente ese detalle, ¿qué se llamaba ahí? El ejército se llamaba Falange. El primer comandante general fue el coronel Juan Salinas. Pero el libro también nos tiene una parte importante de que ya las nuevas generaciones desconocen. Es un acopio de información respecto a la historia de límites del país. Y comenzamos desde el primer estatus jurídico que tuvo el país con la Audiencia de Quito, creada en 1563. Esa es la partida de nacimiento para nosotros poder valorar nuestros límites. ¿Cuándo se produce la primera mutilación territorial? Es en 1740, cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada y lo que era la Audiencia de Quito pasó a formar parte de ella. Allí se nos cercena buena parte de centenares de miles de kilómetros cuadrados en favor del Virreinato del Perú.
De allí comienza toda una historia y se cierra, y se cierra en 1998, cuando, como decimos en el título, hubo una victoria militar, que la conoce el país, que se la conoce internacionalmente, donde nuestros bravos soldados, nuestros vigorosos soldados, patriotas cívicos, lograron repeler a un invasor. ¿Por qué hablo de un invasor? Porque ellos llegaron a un punto, a un área que entonces no estaba delimitada, el año 95, como es ¿no? en el año Enero, febrero, 95. En la guerra de Cenepa, que se celebra Claro, 25 años después. Así es. Esta área no estaba delimitada. Desde 1942. 1942, como consecuencia del protocolo, esa área son más o menos 80 kilómetros en línea lineales, de 80 kilómetros lineales que no estaban delimitados. Y algo sumamente importante de entonces, el protocolo de Río de Janeiro nunca señaló como zona limítrofe la cordillera del Cóndor. Ahí lo que se manejó en el protocolo de Río de Janeiro fue que, para poner un hito, por decir algo, estaba el área del río Zamora y el Santiago, pero no se dieron cuenta que había un divortium aquarum, que es lo que se establece luego con una misión encabezada por el mayor San Pedro. ¿Ya? Se hace un sobrevuelo en el área y se descubre el divortium aquarum en donde estaba el río Cenepa. Aclaremos qué es el divortium aquarum, porque es división de aguas. Correcto, es una división de aguas, ¿no es cierto? Que no constaba, y que no constaba en el protocolo de Río de Janeiro. Por eso era inejecutable en esa área. El protocolo de Río de Janeiro de 1942. El Acuerdo de Paz de Itamaraty de 1998 cierra, y la cordillera del Cóndor, más o menos en 1947, aquí en este trabajo lo relatamos, se imponen terceras personas que nadie tuvieron que ver con el ejercicio diplomático ni con los garantes, sino en una mesa de trabajo. Al observar un mapa, le ponen cordillera del Cóndor. Eso es lo que decimos, y son detalles que muy pocos ciudadanos conocen en el país. Y no solamente esos detalles, en este trabajo va a encontrar muchas novedades, como por ejemplo este mapa. Este mapa, que igual no es una primicia en el Ecuador. Este mapa fue publicado en 1932. El mapa de Ecuador. Este mapa, y permíteme hacer una puntualización, este mapa se publica en 1932 por parte del coronel Luis Larrea Alba, a la sazón embajador del Ecuador en Lima. Pero este mapa es elaborado por geógrafos peruanos, ¿ya? Y los geógrafos peruanos establecen la totalidad del territorio del Perú y Ecuador reducido a esto. El límite oriental del Ecuador eran los flancos orientales de la cordillera central de los Andes. Esos son los detalles que, por ejemplo, podemos advertir aquí. En este libro podemos encontrar los testimonios vívidos de 30 actores directos, combatientes que estuvieron en la línea de fuego. Ojo, muchas personas, más de 5.000 soldados estuvieron allí en el área. Pero estas 30 personas, de las tantas que estuvieron, igual otras muchas tantas en la línea de fuego, aquí están las dramáticas palabras de los soldados que combatieron en la línea de fuego, cómo vivieron en sus momentos, en los momentos de la batalla. Y claro, ¿qué tiempo te llevó, Wellington, realizar este libro, esta realmente colección de datos importantes, testimonios, entrevistas, diálogos? Este no es un trabajo que formalmente podríamos decir que este trabajo comenzó en el 2016. En el 2016, en octubre, comenzamos a recorrer el país
buscando testimonios de soldados. Porque ¿qué era lo que ocurría? Cuando averiguábamos a un excombatiente, o sea, tenía recelo de charlar. Su estado psicológico le impedía cosas porque hay secuelas, subsisten secuelas. Y entonces era muy extraño. Por eso, como entrevistador, igual teníamos que prepararnos psicológicamente porque sabíamos que íbamos a escuchar dramas realmente y observar a soldados vigorosos, ¿no? Hombres realmente capacitados y entrenados para la guerra, como son los soldados de fuerzas especiales. Seres anónimos, ¿no? Sí. Pero que ellos cumplieron un gran papel para... ¿Qué es lo que ocurre? Esos soldados igual se les quebraba la voz, se cristalizaron los ojos, como señala la portada de uno de los excombatientes, el soldado Carlos Riofrío, que está en esta portada. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho este libro, Wellington? El objetivo es realzar la razón, realzar porque tenemos nuevas generaciones desde el 95. Los niños que existían entonces, los bebés, o sea, apenas recuerdan, pero sí vistieron orgullosos civiles, y lo recordarás, Jaime, en aquellos tiempos, o sea, nuestra juventud entonces, gente madura, gente adulta, adultos mayores, vestían con orgullo el uniforme verde oliva sin ser soldados. Recordemos que igualmente atravesaban sus cabezas con cintillos, exhibían honoríficamente las pañoletas militares. Claro. Eso es como se devolvió el orgullo a la población ecuatoriana y sentían orgullo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros militares. ¿Qué ganamos hace 25 años, Wellington? ¿Qué ganó el país? El país ganó muchísimo. Primero, ganó autoestima, que venía muy debajo. La autoestima del ecuatoriano estaba muy por debajo porque siempre persistía de aquel desastre de 1941, ¿cierto? Claro. Y nuestros militares igual tenían pues una situación psicológica adversa. 1995 devolvió el orgullo, el honor, la altivez, el civismo, el patriotismo. Civismo y patriotismo, que no es para los militares que participaron en la gesta del CENEPA, no es un discurso, es la realidad, la entrega total de ellos para devolver el honor y la satisfacción y el orgullo de los ecuatorianos. Ganamos la guerra en el 95 y en el 98 en Itamaraty. ¿Qué pasó? Allí ocurrió lo que mucha gente ya predecía que podía pasar. Lastimosamente, en 1998 se ratificó el protocolo de Río de Janeiro y aparte, el área no delimitada, el área donde se combatió, donde nuestros soldados valerosa, vigorosamente, con ñeque, como se dice en la jerga militar, defendieron el territorio ecuatoriano, el Alto Cenepa, la oreja del Alto Cenepa, lastimosamente, hoy forma parte del territorio de nuestro vecino país del sur. ¿Y Tiwinsa qué significa Tiwinsa? Tiwinsa significa en lengua shuar, hombre verdadero. Nosotros los ecuatorianos sabemos, los peruanos hasta ahora lo conocen, quizás ahora que estamos publicando este libro sepan lo que significa Tiwinsa, porque ellos aquí en este trabajo también señalamos esa diferencia de que los ecuatorianos sabemos porque es un área habitada por shuares relacionados con la identidad ecuatoriana, con la identidad quiteña, desde hace más de 4.000 años. El Perú desconocía eso. Se dice que en Ecuador, lo mencionas tú en el libro, se ha ido desmembrando su territorio. Teníamos como, se hablaba de 1 millón de kilómetros cuadrados. Hoy tenemos 267.000, algo así, de kilómetros cuadrados. Nos han quitado mucho territorio. Si nosotros hacemos el ejercicio aritmético como en efecto consta aquí en las primeras 100 páginas,
hacemos el ejercicio aritmético de la desmembración territorial por diferentes edictos, llámense protocolos, acuerdos, resoluciones de la monarquía. El Ecuador ha perdido aproximadamente 1.630.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hoy el Ecuador, desde octubre de 1998, tiene 256.537 kilómetros cuadrados. Wellington, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Jaime. Wellington Toapante, ahora vamos enseguida a entrevistar, no sé si hacemos una pausa o enseguida hacemos una pausa y volvemos con nuestros siguientes invitados.